Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar con es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? yo me prostituyo. ¿Qué me prostituyo? A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, queridos escuchas, estamos en un capítulo más de Por Contradicción Podcast. ¿Sí es este el podcast? Sí, está ¿Sí es este? ¿Sí estoy ¿Cuál de bien? todos nuestros múltiples proyectos es el que estamos grabando hoy? Sí, estamos en Por Contradicción Podcast, en un capítulo más. Esperemos que se encuentren muy bien. Este es el capítulo 105. 105. Ah, perro, Así como lo ves. El capítulo 105. Y antes de empezar, queremos agradecer a... Para empezar, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando. Si están en YouTube, denle like, comentar. Ya saben, que eso que nos ayuda a ganarle al algoritmo. La semana pasada cumplimos 2 años como podcast, sin darnos cuenta. Así fue. El tiempo pasó. Exacto. La serie de pronto ya teníamos 2 años de edad. Pero pues les agradecemos a todos su pertenencia, ¿cómo se dice? Permanencia. Permanencia, eso. Su permanencia. Y si sienten parte de eso, también su pertenencia. No, pues si se sienten parte de... Justo hablando de proyecto pertenencia, con ¿no? ustedes, Este capítulo. se lo queremos dedicar, y la cerveza de este capítulo, a Y el café. José Ramón. También. El café, bueno, en este caso, Christopher el café. Se lo queremos dedicar a José Ramón. Muchas gracias por ser nuestro Patreon y acompañarnos en este segundo año, inicio de segundo año. Te amamos. A ti, sí. Sí. Me parece que es una persona con familia. Sí, Por pues, eso dije, te amamos. ¿Eso qué tiene de malo? Y un corazoncito para donde quiera que estés. Gracias por apoyar este proyecto. muchas gracias por apoyarnos. Y si ustedes quieren formar parte de nuestros Patreons, pues ya saben, ahí están los links en La descripción, del video. Y creo que en Spotify también se ve también la descripción. están. Si están escuchando en Spotify, denle seguir, dejen sus 5 estrellitas porque se puede Compártanos calificar. en sus redes sociales. Y pues sin más por el momento, Comenzamos, arráncate ¿vale? de tu ronco pecho, Chris. Bueno, pues el día de hoy, la verdad es que yo les quiero compartir. Justo. ¿Cómo? El día de hoy, Sí, güey. No, el día de hoy les quiero compartir chismes, datos curiosos y pues datos de matemáticas en general. Ok. De cosas. Porque en el último. Chismes en general, dice. Chismes en general. ¿Saben ustedes? Hoy es día de miscelánea matemática. Así le vamos a llamar. Miscelánea matemática. ¿Por qué? Porque en el último capítulo, pues, de los últimos capítulos, digamos que la investigación pues encontraba chismecitos. Y pues a veces eso no se puede meter como en hacer completamente un capítulo de un chisme o de un chiste, sino hay que hacer uno. Entonces va. Entonces me gustaría compartirles datos curiosos, chismes y cuánta cosa más. Bueno. De matemáticas. De matemáticas, claro. Porque claro. ¿Se Sí, acuerdan? no, ¿Saben que mi vecino? Y bueno, el primer dato con el que quiero comenzar es el siguiente. ¿Sabían que el 2520 es el número más pequeño que puede ser dividido exactamente por todos los números del 1 al 10? O sea, sí, ¿cuál es? A ver. Es múltiplo de todos los Ajá. dígitos, por así decirlo, ¿no? Es correcto. Incluyendo el 10. Incluyendo el 10, incluyendo pero el 10. salvo el 0, ¿no? Claro. Evidentemente, pero sí es el primer. Bueno, por tautología, ¿no? Ajá. El 0 es. Todos son. Todos los divides del 0. Pero sí, bueno, sí. El 2520 es el primer número que aparece en... Con esa propiedad. Ajá, que es el más chiquito y que puede ser dividido por todos los números del 1 al 10. O sea, quizás esa es la tabla de máximo, del mínimo común múltiplo de los dígitos del 1 al 10. Es el 2500 donde coinciden todos, ¿no? Uh-huh. O más bien, si tú haces el mínimo como un múltiplo de 2520, ¿sí? El mínimo común múltiplo de 2520 y quién más. No.
o sea, cuando haces tu tablita para encontrar los factores, los divisores de... Ah, sí. 2520. Bueno, ¿Te acuerdas que en la primaria su entonces factorización, 2520, Claro. una rayita? O sea, te van a aparecer 2, 1, 2, 3, 4, 5, Bueno, 6, el 7, 8, 9, el 1 10. es automático, ¿no? Sí, Pero te sí. aparecería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ese en el 10 se cumpliría que es 1. De hecho, creo que no aparecería los compuestos. Ah, sí, cierto. Porque ahí tienes son toda los la puros razón, primos. Claro, son puros primos. Entonces llegaremos hasta el... El 1, perdón, el Ajá. 2, el 3, el 5, el 7. Sí. Y ya. Pero claro, el 8, el 9, el 10. Porque son múltiplos de ellos, Ajá. ¿no? Pero bueno, ese es un 4. número, es el número, porque obviamente hay números que tienen más cualidades. O sea, hay números, Sí, con va a haber más números que propiedades, ¿no? necesitan más cualidades. Pero, o sea, si tomamos cualquier múltiplo de va a cumplir esa propiedad también. Ah, pues sí. Sí, si tomamos cualquier múltiplo, pero este es el más chiquito, ¿vale? Bueno, ahora otro. La obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton, La de publicada, Newton, del cual Eduardo ya nos habló, publicada en 1687, tiene un pequeño error de cálculo que pasó desapercibido durante 3 siglos. El error fue descubierto por el estudiante de física de tan solo 23 años de nombre Garisto, estadounidense. O sea, durante 3 siglos nadie se dio cuenta que eso tenía un error, pero este es un alumno de física, bueno, que ya estaba consiguiendo su grado como físico, pero en una de las lecturas que estaban haciendo con su profesor, estaban comprobando los cálculos y se dieron cuenta que había un error. Que es justo, iba para allá mi comentario de... Cuando nosotros, bueno, yo personal, cuando leo o cuando leía algún texto de matemáticas... Algunos resultados en fracciones. Algunos resultados en fracciones parciales, güey. Ya tenemos que hacer esta playera, güey. Bueno, y apenas estaba ahorita que hablé de la playera de que tengo unos resultados en fracciones parciales, güey. También estaba escuchando un capítulo, me boté la risa, güey, alguno de esos capítulos. Pues el del Erdos. Ajá. El de Erdos que dijimos que íbamos a hacer la playera Ahí de... todos mis Ahí todos mis epsilons, güey. Sí me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Quién lo habrá dicho, güey? ¿Quién sabe, ah? No. pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah. Bueno, pero lo que iba a decir es que justo cuando uno lee, ¿no? Sobre todo estos ejercicios muy numéricos, Ajá. yo la verdad es que los daba así como por hecho. A veces, ¿no? Cuando repasaba, Hacía pues las sí cuentitas, ¿no? reproducía un teorema o algo así, Ujú. pero en un cálculo numérico yo le creía a los libros. Sobre todo Claro. me acuerdo muchísimo del libro de Marsden, no el de variable, el de, creo que se llama variable real, ¿no? No me acuerdo. Está el Marsden. de Es que cálculo Marden vectorial tiene y está como el de 10, variable ¿no? compleja. Marden tiene como 10, ¿no? Bueno, pero justo el de variable compleja del Marsden tiene muchos ejercicios que son muy numéricos. O sea, Ajá. la variable compleja pues, es muy abstracta, pero tienen ejercicios muy, muy numéricos. Yo me acuerdo que todos esos me los saltaba. Tú le crees a la Le respuesta. creo, güey, la claro. respuesta. Claro, y más Y si ese es Newton, güey. es Newton, güey, pues no mames, güey. Sí, pero sí tenía un error. El punto es de que en una función que Newton estaba haciendo un cálculo tenía que sustituir 8.8 y Newton sustituyó 10. 10 punto algo. A lo mejor le de hueva, güey. O a Dijo, quién "Ay, sabe, ya, pero 8, le salía". 8 sube a 10. Pero fíjate que hablando de eso de errores, claro que sí, llega a pasar. Recuerdo una anécdota de un profesor. Uno de los libros clásicos de física, cuando eres estudiante de los primeros años de la carrera, es el Halliday and Resnick, ¿no? Ajá. El Resnick de física. Ajá, No, el Resnick de física. De física que Y trae. ese libro es como una biblia de... Bueno, al las menos en primeras- México, ¿no? En México, no sé en otros países, pero Ajá. en México sí es como un libro de texto, el libro de texto de claro, física. básico, ¿no? Ajá. Para mecánico ni 2, ¿no? Ajá, es Exacto, correcto. el Resnick. Ese libro pues tiene muchos errores y en alguna anécdota encontraron a Resnick yo viejito y le dijeron, oiga, aquí tiene un error y dijo como, güey, sí tiene un error, pero no me importa. O Sí, sea, ¿sabes cuántos millones he hecho con este libro, güey? Mira, tu acuerdo- error. Me acuerdo en mi primer trimestre de la carrera de matemáticas. Tuve muchos errores. entre ellas la carrera, güey. Güey, ese fue mi primer error, güey. No. No sé si se acuerda Lalo, porque íbamos en el mismo salón. No me acuerdo. En cálculo diferencial. Ujú. Con ¿Cómo un profesor? un profesor que empieza su nombre con G. Ujú. ¿Sí? Ujú. Íbamos. Sí, ¿de quién? Ok, me acuerdo que estábamos estudiando derivadas y entonces pasamos a hacer derivadas de un libro de Benítez, ¿no? Y entonces no salía el pinche resultado de la puta derivada. Ujú. Y le dice, oiga, profe, es que no sé. Porque
ese libro no lo utilizamos de texto, sino que el chico preguntó su duda. ¿Esta derivada cómo se puede hacer? Y me parece que tenía un error la derivada, pero cuando fueron le preguntaron al profesor, oiga, profe, es que no puedo hacer. Dice, ¿qué libro está? Pues es del Benítez. Dice, no, si es del Benítez, esos problemas son de mucho cuidado, porque Benítez había sido el profesor de nuestro profesor, ajá, ¿no? Pero en realidad creo que sí había un error ahí en... No, es que llega, pero fíjense que aparte, muchos de los problemas de ese libro son muy geométricos, güey. O sea, también ese es el pedo de ese libro, que mucho tienes que ver de la parte geométrica para plantear los problemas. Pero creo que también hay algo que, fíjate que sí es muy importante rescatar de todo esto. Que a veces se nos enseña que la persona que, vamos, valga la redundancia, que te está enseñando un libro no puede tener errores. Y entonces si algo no te cuadra a ti, la primera cosa es que tú estás mal. Y a veces sí llega a pasar que los libros están mal, claro, tienen algo, y o sea, no aprendemos, no sabemos a veces confiar en nosotros, porque generalmente las sabemos cagar, ¿no? Bueno, pero... si vas en el cálculo diferencial, güey, dices, tiene un error el Marsden, güey. No, sí, te dice, chinga tu madre, chamaco. Claro, huele a chis, güey. Pero bueno, ya encontramos que este morro de tan solo 23 años. No. Sí, güey. Pero bueno, ya vieron este morrillo, pues tenía esa capacidad, ¿no? Encontró ese error. Y después le dijeron que si estaba dispuesto a encontrar errores en Matthews, dijo, güey, denme un break, ¿no? O sea, porque pues no era cualquier cosa, ¿va? El siguiente dato número... Y se hubiera cambiado el nombre también, por ahí digo, ya aprovechando. ¿Garisto? Sí, no está muy bonito, pero bueno. Es estadounidense el muchachón. ¿Y qué importa, güey? Garisto, ¿no, güey? Ya suena más culero, ¿no? El siguiente, el teorema de Pitágoras es estudiado en todo el mundo, obviamente. Sí. Es uno de los teoremas más importantes. Yo ya lo he dicho. Él lo ocupó para poner una barra en su casa. Es correcto, una barra. Tiene más de 300 demostraciones. 370. Güey, un día deberíamos, así como una vez que hicimos como el capítulo que hicimos de las distintas formas de calcular pi, deberíamos hacer un capítulo de al menos algunas de las demostraciones más emblemáticas de... ¿Cuáles se saben ustedes? Yo, de las que me sé, es usando la ley de cosenos, pero hasta cierto punto la ley de cosenos proviene del teorema de Pitágoras. Es como un uso de... Es como regresarte, pero la que... metademostración. Ajá, la que yo Es una demostración Inception, güey. Ah, exacto, o sea, te muestras avanzado con lo básico y luego te regresas, ¿no? Por el teorema de Pitágoras esto se cumple. Pero yo la que me acuerdo es utilizando congruencias. O sea, de que bajas una altura y eso forma triángulos congruentes y ya está. Yo sí me sé al menos 2 dibujitos, ¿no? O sea, son demostraciones gráficas al final de cuentas, pero son 2 dibujitos de tal manera que puedes, de esos dibujos, puedes inferir el teorema de Pitágoras. Yo otra recuerdo con la suma, con la desigualdad ¿De Schwartz? ¿O? Creo que de Schwartz se puede. Yo no pienso que es. No está derivada, ¿no? También. Pero lo que pensaría de por ejemplo, la desigualdad del triángulo, yo creo que de ahí se podría deducir. Y la que sí se puede hacer un es caso especial de la desigualdad. Usando la norma y ortogonalidad de vectores. También. Ahí sí se puede usar. Y la de Leonardo da Vinci. Esa no la topo. ¿Cuál es? Es crea hexágonos, crea un trapecio dentro del triángulo, lo va rotando y va dando. Bueno, y pequeño dato y pequeño tip. ¿Se acuerdan que generalmente en el yo tengo una animación de esa demostración de Leonardo da Vinci? ¿Sí? O sea, yo la hice con mi asesora. Ponla de GIF, güey, ponle ahí el... Voy a subir el video. Un dato cultural que me gustaría agregar es lo siguiente. El teorema de Pitágoras se nos dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, ¿no? Y lo que nos decían es que si en cada lado del triángulo rectángulo construimos un cuadrado, entonces la suma de las áreas de los cuadrados pequeños es igual al área del cuadrado mayor, ¿verdad? Esa es una demostración. Pero ese es un caso particular del teorema generalizado de Pitágoras. El teorema generalizado de Pitágoras dice que tú puedes construir tanto cualquier figura, pero bueno, vamos más fácil. Si tú construyes un polígono regular en cualquiera de los lados pequeños, la suma de las áreas va a ser igual al área del polígono regular construido. O sea, por ejemplo, si en cada lado construyes un hexágono, con lado de tamaño de, por ejemplo, 3, 4, con esos lados, si lo construyes el hexágono sobre la hipotenusa con tamaño 5, la suma de los hexágonos pequeños no sería en cuadrado, ¿no? No, por eso digo, o sea, el teorema de Pitágoras se puede generalizar. Sí, es el teorema de Pitágoras, pero por ejemplo, ahora tu A cuadrada y B cuadrada va a ser la expresión del área de un polígono. Puedes ponerle media circunferencia, puedes ponerle un polígono. Que son lulunas. Pero al final de cuentas va a ser lunas, así. Lulunas. ¿Lulunas? Las medias circunferencias inscritas en triángulos son lulunas. Y Leonardo da Vinci también trabajó con lulunas y cómo se podía caracterizar
justo un teorema parecido a Pitágoras, pero con medios círculos. Bueno, este es un pequeño dato cultural. Partes Sí, de bueno, círculos. Tienen que ser cuadrados. Y exacto, como dice Miguel, en vez de poner A al cuadrado, pones la expresión. Pero al final de cuentas vas a tener un elemento al cuadrado más otro elemento al cuadrado, te va a dar igual a un elemento al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, güey. Es que el cuadrado es porque es el área, ¿no? De un cuadrado, por eso es el lado Pero al cuadrado, no viene necesariamente. Puedes ponerle media circunferencia. O sea, sí, pero también será el cuadrado. El cuadrado. Ajá, pero no por necesariamente el cuadrado en relación a que sea una figura cuadrado. O sea, el cuadrado sí es cierto. Ujú. Su interpretación es cuando El área. ese es el claro. área de un cuadrado, ¿no? Ujú. Pero es verdad que en general tú podrías expresar ese número como un número Ajá. elevado, es un número elevado al cuadrado, pero que no representa necesariamente el área del ok, cuadrado, ya, ¿no? ya. Ujú. De hecho, hay una demostración en el universo, creo, que es un triangulito con agua. O sea, es el... Claro. sí, vale. que lo está volteas, chido, sí, que está están las dos está muy que están didáctico. llenos, le das vuelta y el agua se escurre y se va al cuadro grande y ya es una demostración visual, ¿no? Podrías... Pero bueno. Puede ser una demostración visual, al final del día, porque Claro. estás cumpliendo la propiedad, ¿no? eso sí, Le sí, creo, es- le creo. es- Le creo porque Decido- se ve. decido creer. Le creo porque se ve. Decido creer. Entonces, bueno, ese es el siguiente del teorema de Pitágoras. O ¿va? sea que si no ves, no crees. Pero Ahora- ¿cuál fue el dato de teorema de Pitágoras? Que tiene más de Más de 370. 370 demostraciones. Ok. Yo creo que es de los resultados a los que más se le ha buscado demostraciones, güey, porque así que tú digas, voy a buscar. Ha de haber unas bien complejas, ¿no? Con Claro, integrales y güey, con claro. series, tal vez, güey. Sí, Seguro que además sí. que se van hasta topología, ¿no, güey? Ahí para... De acuerdo Deformemos de acuerdo a esta medida, ¿no? Y cosas de ese estilo, güey. El dato 4 va a ser el siguiente. Los adolescentes que envían mensajes de ¿Cuál fue el dato texto... 3? Ya, güey, el de Pitágoras. Nah, no sé, ese, güey. Sí, mamón. Los adolescentes que envían mensajes de texto en Tailandia enviarán los códigos 555. ¿Para qué creen? O sea, cuando en una conversación en Tailandia, en Thai, las personas escriben 555. ¿Qué querrá decir? ¿Qué creen? Bueno, pues No, lo utilizan no. para indicar que algo es gracioso. En el idioma Thai o en el idioma tailandés, el 5 se pronuncia como ja. Entonces, cuando alguien quiere decir ja, 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 escriben 555. ¿Sí? ¿Para qué? Pues, mamón, Cualquier cosa ¿eh? sabes Thai, perro, Ja, ja, ja. 555. Bien, siguiente dato. O sea que el Interstellar 5555 de Daft Punk es Interstellar, ja, 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 ja. Exactamente, Que- güey. Sí, güey. Ches, Daft Punk son bien cabrones, güey. Son bien graciosos esos güeyes. Son bien 555. El siguiente dato. 2 y 5. Esa raza me sonó como a villano de One Piece, güey. No he visto One Piece. 555. Yo no Perdón, conozco esa serie, no Sí, gasto no. mi tiempo en eso, güey. Ay, oye. Yo veo puros videos de Diego Rosarín. Del profe Muñoz, güey. No, Va a dar una conferencia, él güey. no tiene el hambre, güey. Tú no tienes el hambre. Va a dar una conferencia el profe Muñoz, güey. ¿Dónde, güey? No me acuerdo en dónde, pero va a estar con el que Oiga. lo imita, güey. Pero sí Con lo hizo. Pero, el- güey, sus vistas se vinieron abajo. Pero feo. Después de aquel. Debate. Debate, Bueno, güey. no fue un debate. Pero. No puedes decir que es un debate. No, eso, claro, o pero. sea, Él fue un parry, güey. Ahí fue un parry, güey. Pero, güey, o sea. Sí, pero como, sí. O sea, todas las vistas o todo lo que había hecho él se lo llevó el otro morro. Y pues se quedó en ceros. Pero bueno, ese era el pequeño dato, ¿no? Y el dato es que va a dar una conferencia, Va a dar una conferencia. pero va a venir su imitador también. Ujú. O sea, como que es su forma de jalar gente ahora, güey. Sí, Como sí, de, sí, claro. va a venir el que hace al... Burla, güey, sí. El que es el burla del gobernador también. El que es el mismo güey, ¿no? El que imita Sí. al gobernador y imita al profe, No te lo manejo profe yo. Muñiz, creo, algo así, güey, pero con una barba falsa, güey. Profe Muñiz, güey, como el coque. Algo así es, güey, pero es así igual, hace burla a eso. Ese que hizo el Gobernator, que le hace burla a Samuel García. Ujú. ¿No te, No, cuando güey. fueron las elecciones, ¿no viste eso, güey? No, güey. Que es un güey de Monterrey que imitaba... Total que van a venir, güey. Bueno, el Eso sí siguiente. quiere decir, güey. Quizás me anime. El siguiente dato cultural es: el 2 y el 5 son los únicos números primos en todo el sistema numérico, claro, que concluyen con esos dígitos, 2 o 5. Por supuesto. O sea, sí, güey, o sea, en todos los números primos. claro, a ver, o sea, que no hay otros primos que terminen con 2 y 5, ¿no? Exacto. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque si un número termina en 2, Dos es es par. divisible por 2, ¿no? Ajá. Y si un número termina en 5, Es es divisible. Ya, porque a lo que hay números primos que terminan con 3, por ejemplo, ¿no? Y no significa que sea Pero de hecho los números primos casi todos terminan, bueno, de hecho solo pueden terminar Tres. en 1, 3, 7, ¿no?
7, 9 también. Y creo que ya, güey, porque si tenían en 8, 6, 4, ya chingó a su madre. Por eso 0, te digo, 5. o sea, en todos los números, Sí, los verdad. únicos que terminan con 2, con el dígito 2 y el dígito 5. Números primos, claro. Sí, sí. Solo son el 2 y el 5. claro. No lo había visto, pero me puse a buscar de esas Está cosas bien como culero mi dato, de brujería, güey. Pero ¿cuál es la hora perfecta? A las 3:30 cuando murió Jesús en la cruz. 3:07, güey. 3:07. Ah, sí, perdón. Ponte chingo. ¿Cuál es la hora perfecta? Las 4:20. De los anuncios de los relojes. O sea, cuando ustedes buscan anuncios de un reloj o buscan relojes en internet, ¿cuál es la hora en la que aparece? Las 12, güey. 12, ¿nunca han revisado ese pedo? No, güey, 12 en punto. ¿Cuándo? A ver, A mí me parece que es como de esos datos los sacó el Chris así que un día estaba así revisando y se perdió en la deep web. Así una cosa le fue guiando a otra y a otra y a otra. En Reddit y en 4chan andaba ahí el Chris. Productor, ¿sabes ese dato? ¿Las 4 de la tarde? Él dice que las 4, ¿tú? Yo digo que las 12. Pues, ¿qué creen? Oh. Que no. Si ustedes observan, y neta, pongan así. No tienen que poner la hora perfecta, solo pongan relojes. Casi todos los anuncios de relojes. Como a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Están a la 1? Muestran a las 10:08. A las 10:08 y 10:10. A las 10. 10:08 y de 10. Bueno, Sí, tiene, o sea, está así, exacto. Así, exacto. así. Esa un ángulo de. Está así. Está. ¿Qué relojes buscas, Chris? Ay, che, Chris. Relojón. Relojón. Sí, güey. O sea, Es como un ángulo de No. 45 grados o algo así. güey, que si ustedes toman la orilla o el minutero, Ujú. se puede formar un rectángulo que es un rectángulo áureo. Y eso es más no. visual, es atractivo visualmente. ¿Sí? Tiene sentido, güey. Pero neta, o sea, sí, ustedes, que están, está así, güey, ¿no? ustedes que están escuchando el podcast, Yo de también. verdad, solo pongan Yo relojes. también puedo. Pongan relojes en internet y casi todos los relojes, la gran mayoría muestran esa hora. 10:08, 10:10. Ese es un dato muy nice, güey. Pero de manecillas, aclara, güey. ¿Cómo? No mames, mi reloj. Sí, ay, con tu reloj digital, güey, ¿no? A ver, güey. No, güey. Güey, mi reloj. No, güey, el mío marca. Sí, obviamente tiene que ser un Ah. reloj. Por eso dije, si de manecillas, el minutero. ¿Sale? Ok. Bien ahí para que lo chequen. ¿Va? Confío en ti, Chris. Va, el siguiente dato es... Ah, sí, cierto, perro. Mira, Hijos de puta. tiene la, Sí, la puedes cambiar las carátulas y mira la hora en la que tiene el que simula las manecillas. ¿Viste? ¿Viste? No mames, Chris, no vuelvo a dudar de tu palabra. Ah, bueno, Dinos lo que quieras, te voy a comprar todo lo que digas hoy, güey. Todo lo A que digas ver. hoy. No mames, sí, cierto. Únanse al Patreon, güey. Ahorítame uno. Ahorítame uno. A ver, ahí les tengo un chiste, mamón. A ver. Si están en un cuarto y tienen mucho frío, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ni idea? No, güey. Pues irse a la esquina, porque ahí hay 90 grados. Te se morir pendejo. Ay, ¿Quién sobría 90 grados, No, güey? pues sí, güey, pero hace frío. ¿Qué tal que son Fahrenheit, güey? Ah, bueno. También hace frío, güey. Exacto, sí. Pero chiste mamón, Con chiste Kelvin mamón. ya. Ahí les va otro dato curioso, este no es chiste. ¿Sabían ustedes que Que las los libros esquinas miden 90 grados. Ah, no mames, Chris, sí es cierto. Che, mamón? Ay, sí, yo, güey. Y me quedé viendo las esquinas. Va, ahí les va otro. Así, No, así, es- no mames. es- Sí, es cierto, Chris. Esa, esa no hay pedo, está como a 45. Hay que tener para medir ángulos. Vivo en cuchilla, güey, no hay pedo. El siguiente es este dato. A ver. Dice, en los libros, ¿sabían ustedes que Lo en está los- inventando. Sí, dice. sí, sí. Ahorita Te estoy buscando, güey. ¿Qué No. dice? A ver. ¿Sabían ustedes que en los libros de texto de Israel el signo además está prohibido? Porque Porque es una cruz. Porque exactamente. ¿Y qué suman con estrellas de David? Entonces, ¿o qué, güey? ellos y lo pueden buscar en los libros de texto de Israel, no aparece el signo más, porque justamente recuerda pues a la crucifixión. Entonces lo que hacen es usar le quitan la patita de abajo o la patita de arriba al símbolo, entonces queda el símbolo de ortogonal. Ajá. Sí. Entonces cuando quieren poner, aquí habría que Ya, ver. ya me dio curiosidad, güey. Deberíamos revisar el celular de alguien de Israel en la calculadora. Pues sí, güey, eso sería muy interesante. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno, pueden ¿O ya cómo le ponen que está mal, güey? No poner tache, güey. No mames.
Güey, ¿cómo la ver? Pues una Lo rayan, güey, lo rayan, güey. Y cuando dibujan un muertito, Nadie güey, está ¿cómo mal, le güey. ponen taches, güey? Sí, quién sabe qué pedo. No mames. Pero si hacen eso, güey. Pero- Cuando ponen, a ver, güey, cuando No alguien, mames, ahí las cuando alguien viejitas. en una lista, güey, en una lista, cuando alguien se muere, cuando alguien está muerto, le ponen un tachecito, una cruz, ponen ¿no? un Además, angelito. ¿cómo le hacen ellos, güey? No, ahí las viejitas no pueden, coser en punto de cruz, güey. O sea, ¿cuál es viejita? ¿Qué tomas, güey? Sí. ¿Punto de estrella? Pues sí, güey. Es mamones. No sabía eso, güey. Pero ya, es un dato, ¿eh? Ese sí es un dato muy impresionante, güey. Pero bueno, usan eso. Nada más, fíjate que, nada más que sí habría que haber una cosa. En matemáticas avanzadas, ¿cómo le por ejemplo, cuando están trabajando vamos a pensar en álgebra lineal. Porque ese se puede confundir con el concepto de ortogonalidad, ¿no? Pues una cruz, güey. Pues, a ver qué pedo, cómo le hacen ahí, güey. Pero, o sea, porque bueno, la queda otra- claro que si escriben números, o sea, por ejemplo, la imagen que observé, pues. O sea, Supongo ponen que eso nada números, más o sea. en la primaria, ¿no? O sea, porque Yo lo que puedo iba a decir pensar es, que ya en la matemáticas- universidad bueno, una universidad en Israel, ¿no? Es bastante, bueno, no cualquier universidad, sino la Universidad de Israel, no sé cómo se llama, pero es bastante reputada, ¿no? Es muy importante. Ahí estudió, creo, Mariam Mirzahani. O sea, no sé si se acuerdan que, bueno, ella huyó de su era país de por Irak. la guerra. Ajá, No, por la era guerra. iraní, ¿verdad? Ajá, Sí. pero huyó por la guerra Ah, y claro. fue a estudiar a Jerusalén. Creo que sí, ya no me acuerdo. Entonces, supongo que esa universidad, pues ya en grados más superiores, pues ya... Ya no se preocupan tanto por ese aspecto, exacto, ¿no? porque sí, supongo. Bueno, pero ya tienen ahí otro dato curioso para que vayan a buscar libros en Israel, para que vean. Pero dice, háganle caso a mí que vayan a ver cómo es una calculadora, estaría chido. De su celular, sí, güey. O si tú llegas como extranjero, güey, que tu calculadora se actualiza y no puedes tener cruces. Ah, pues quién sabe, güey. No lo sé, güey. Habrá que También. checar. Dato Vamos. curioso, va. Vamos a Israel. El siguiente es, uno de los números muy curiosos es el 142.857. ¿Por qué creen que ese número es muy curioso? No es cierto. Pues tiene algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, si lo multiplicamos ese número por 7, el resultado es, déjenme ver, 999.999. O sea, da puros 9. Pero además de eso, si este número, o sea, el 142.857, lo multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6, nos da como respuesta los mismos dígitos, pero permutados. ¿A qué me refiero? Ujú, sí, Si sí. multiplicamos 142.857 por 3, nos da como respuesta 428.571. Cuando el mismo número, que es 142.857, lo multiplicamos por 5, el resultado va a ser lo anterior, obviamente otro número, pero con todos los mismos dígitos O sea, permutados. tienen los mismos dígitos entre sí, nada más que ordenados diferente de orden. distinta manera. ¿No sabes ese dato? No. Va, ahí les va otro. ¿Qué número es? ¿Eh? ¿Qué número es? 142.857. Ah, ¿Sí me lo aprendí? Déjame ver. No sé, güey. Sí, sí, Ay, era a la eso. verga, sí me lo ¿Puedo aprendí. ver tanto tu dígito? Sí, 142.857. Ah, No, es que era... sí. Sí, pero ¿lo viste? Ok, el siguiente dato es, en la actualidad, Charles Babbage, ya en algún ¿De momento. la calculadora? Ajá, nos habló. ¿Fuiste tú, verdad, Miguel? No, tú, güey. Ay, verga, ya ni me acuerdo. Sí, ¿sí crees? Es que ya ni Tú me acuerdo. hablaste de las calculadoras Sí, mecánicas, pero güey. es que hemos hablado varias veces, güey, de Sí, güeyes de sí, computación, entonces no me un acuerdo. par Tú, de güey. veces. Bien, Miguel, güey. Pero yo no he hablado de Charles Babbage. No, de Babbage no, pero ¿hablaste de quién? De Bull. Ah, fue de Bull, ¿no? De Bull, de George claro, Bull. claro. Bueno, De su esposa. De de su su esposa. esposa. ¿Ves, güey? Pues es que en este podcast ya hemos ahondado en mucho Pero conocimiento. no de... No me güey. acordaba, güey, pero pues bueno. De Babbage, ¿sale? De este matemático Babbage. Y es como ya les habíamos mencionado que era un conocido. Era un conocido en la computación, en la era. Todo esto obviamente en su tiempo, pero sin embargo realmente fue más conocido por las personas de su época por organizar grandes fiestas. Cualquiera que fuera alguien entre los intelectuales de Londres quería una invitación a las reuniones de los sábados por la noche de Babbage. Ah, o sea, Sí, era pedote. pues le gustaba el ambiente. Entre las atracciones de su casa estaba lo que él le llamaba la Silver Lady,
que era un autómata con forma de mujer que Babash vestía con ropa diferente cada semana para entretener a sus invitados, güey. Tenía una robotina sensual. Sí, güey. Sí, tenía una robotina, güey. Tenía una robotina, o sea, para sus invitados e invitadas. Que los autómatas es algo, pues, bastante interesante en términos mecánicos, porque es un robot que se mueve solo con base en engranes y que tiene unos movimientos ahí. De hecho, hay muchos autómatas de esa época que hacían trucos de magia y cosas así bien cabroncillas, ¿no? O sea, la programación que está detrás con puro engrane no es cualquier cosa, ¿no? Pues, y supongo que, bueno, no sé si tienes ese dato, supongo que ese autómata la construyó Babbage, ¿no? Pues Babbage era un constructor, claro, ¿no? Creo que sí dijiste, ¿no? Claro, sí. Digo que él había hecho con puro metálico, ¿no? ¿Dijiste? No mames, nunca dije eso, No, dijiste, güey, que era de... No, o sea, dije que era un autómata. Nunca especifiqué que la había construido, pero sí, él la construyó. Yo supongo que la construyó, pues digo, era de los chidos, güey. Hizo la calculadora, güey. O sea, güey, hace una calculadora y manda a hacer un autómata. ¿Qué mamadas son esas, güey? A lo mejor calculadora. A lo mejor la calculadora también, güey. Híjole, la mandó a hacer, güey. Fue el primer prototipo. Bueno, ahí les va el siguiente dato. A ver. Cuando Blaise Pascal, es uno de los chidos en física y además también, tenía 1 año, enfermó de muerte con una condición llamada Tom de Chartres. Lo que significa que su cuerpo se estaba consumiendo como, perdón, mi francés no es perfecto, pero se estaba consumiendo como si fuera, pues, retenido en un calabozo. El chisme local afirmaba que una bruja lo había maldecido, y cuando sus padres interrogaron a la mujer acusada, con la esperanza de aclarar los rumores, ella realmente confesó haberlo hecho. Supuestamente, la cura de Pascal involucraba un ritual que requería hierbas especialmente recolectadas y el sacrificio de un gato. Tiene 1 añito de edad, Babbage. Sí, sí. No, Babbage no, güey. No, güey, Pascal. Sí, Déjame ver. Y después Pascal fue el que fue en el mundo, güey. Chance y eso influyó, güey. A lo mejor no fue un gato. A lo mejor con la sangre de un hermanito. Y vamos por nuestro último dato. Nuestro último chismecito. Estaba chido, es el de Pascal. ¿Sí? Pero es que me los imagino así de, es buena mamada, a ver. Señora, que usted le echó una maldición a mi hijo. Sí, jala. A ver, no mames. Me voy a detonar. Casi, güey. El siguiente, como les dije, es el de alguien que ya nos habló Eduardo, Girolamo Cardano. Sí, tú también, güey. No, ese sí sí, güey. ¿Que son dos capítulos o es un capítulo? No, es uno, no. No, sí son dos. Sí son dos. Sí. Pero bueno, si usted está ahí, vaya y búsquelo. Uno sí, porque es el de Pizarro y Cardano, y el otro es el de güey, el de... Tartaglia, ¿no? Pero Cardano. Sí, pero sí me acuerdo que eran 2 capítulos. Pero bueno, el buen Cardano era un hombre que alguna vez, como lo comentó Eduardo, había ayudado a Leonardo da Vinci. Era amigo de su... Ajá, lo había ayudado con su geometría. Bueno, Cardano creció hasta convertirse en un hábil médico, como nos había comentado Eduardo, conocido en toda Europa. Como el Patreon de... Como nuestro Patreon, exactamente. Con reyes, reinas y altos funcionarios eclesiásticos que trabajaba para ellos, que le hacían ofertas, ¿no? Por sus servicios. Pero también era un jugador compulsivo que derrochaba la mayor parte de su dinero. Ya habíamos comentado eso, que él era apostadorcito. Era ludópata. Sí. Y escribió libros sobre astrología que lo metieron en problemas con la iglesia. Bueno, porque en esa época... Era como la muerte de Dios, ¿no? Era como Juan Carlos Bodoque, güey. ¿No? Sí, era como Juan Carlos Bodoque. Fue como el Galileo, güey, también. Es esta maldita enfermedad. Yo apuesto por caballos, Tulio. Pero bueno, el dato curiosón del Cardano es que su propio hijo lo entregó a la Inquisición romana a cambio de un trabajo como torturador y verdugo. O sea, el hijo dijo... El hijo lo ofreció a su papá, güey. Y él quiso entrarle de torturador y verdugo. Sí. Su hijo... su hijo lo entregó a la Inquisición, güey. Bueno, así ha de haber sido como padre ese güey. Aparte, si él pidió que su primera chama fuera a matar a su papá, yo creo que peor, ¿no? Dijo, yo puedo ser el primero. Tenía problemas. Puedo estrenar mi nuevo puesto. No seas manchado, para que vean, perrillos, No me vuelvo a quejar de mi familia. No me acuerdo si contaste de la muerte de este vato. Ahorita no recuerdo, güey. No, creo que nada. Me hubiera acordado. Que fue trágico, ¿no? Sí, yo también me acordaría de ese dato. Un poquito... perturbador, güey. Y vamos a cerrar con un chiste muy feo. Decídete. Ya me hiciste sentir mal. El último dato y ahora el último chiste, güey. Pues ya avisa, güey, ya estaba bien triste. Llega alguien muy espantado a un salón y pregunta:
¿hay algún doctor? Alguien responde, sí, yo. Le pregunta a la otra persona, ¿cuál es su especialidad? Doctor en matemáticas. Ya valió verga mi chiste. Muy bien, doctor, mi amigo se muere. Uno menos. No mames. Chiste tan mal. Perdón. Hasta tú asesinaste el chiste. Tú tendrías que ser doctor en matemáticas, güey. Ay, chinga. Bueno, ni pedo. Pero el chiste es que dijo uno menos. Ah, no mames, qué cagado, güey. No, aguanta. No, soy malo contando chistes. Y leí 2 más, güey. ¿Quieren otro chiste? No, no es cierto. Pero bueno, ese fue el capítulo del día de hoy de Miscelánea Matemática. Va a haber otros para sacar otros datillos ahí interesantones, ¿vale? Ahorita que dijiste eso, yo, a ver, lo comento porque yo estaba escribiendo mi capítulo ayer. Y se llama Miscelánea Matemática. Y sí. no es mamada, güey. Al final ya no se llamó así, pero se iba a llamar Miscelánea Matemática. Y según yo me acordaba que en algún momento hablamos como de miscelánea. O sea, en algún momento, en algún capítulo, alguien dijo, no, esto va a ser como una miscelánea. No me acuerdo si yo fui cuando hablé como de muchos matemáticos, igual, ¿no? Como un conjunto de varios matemáticos. Y estuve buscando en todos nuestros capítulos y no tengo ni uno de miscelánea. No sé si ustedes se acuerdan. No. Pero al final O sea, sí hemos ya no fue sacado miscelánea, datos güey. en especiales y cosas por el estilo, pero no hemos tenido uno que fuera Miscelánea Matemática. Al final ya no fue miscelánea, o sea, pero se me Entonces, hizo muy curioso el... Ese pequeño dato, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Va a haber otros para más datos, más chismes y más chistes feos. Pero el que estuvo chido fue el del niño complejo de la vez pasada. Este fue un chistezazo, güey. Fue un hit ese chiste. Pero, bueno, sus redes sociales. Uno menos, man. Uno menos. Edo1 Uno menos más. Edo un humano más. es la red de Eduardo, tu red. A mí me pueden encontrar en todos lados como Miguel Math. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Ya nos pueden encontrar también en Threads. Ajá. El nuevo Twitter. Sí, en TikTok también ya nos pueden encontrar, solo que no nos recordamos la cuenta. Hace 3 semanas que nos pueden encontrar en TikTok, güey. Y seguimos buscando la cuenta. Hace 3, 4 Mira, semanas, pero güey. ya nos pueden encontrar ahí. Pero en Threads sí. Ajá. Y pues, gracias por haber llegado hasta esa parte. Como siempre, denle me gusta, compartan y todas esas cosas que ya saben, ¿vale? Ayúdenos a vencer el algoritmo. Y Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.